Bienvenidos a ¿Qué dije? El podcast donde hablamos de cosas actuales, curiosas y graciosas, pero sobre todo tan absurdas que siempre nos preguntamos ¿qué dije? Yo soy Pauli y me acompaña Juan. Juan a secas soy de ahora. Bueno, ¿cómo era que se llamaba la serie? Juan, ¿no? ¿Dónde está Juan? Todos contra Juan. Todos contra Juan, ahí está. Todos contra Juan. Sí, ha sido una semana de todos contra Juan igual. Sí. Pobre Juan. Ha sido una semana que el podcast puede llegar a salvarnos, nada más. Exacto. En esta cuarentena interminable que todavía nos queda una semana, por lo menos. Veremos qué pasa. Ya no quiero decir para ver si va a terminar o no. Solo lo asumo con la mayor tranquilidad que se pueda. Y justamente... Apaguen la tele, gente, ya fue. Exacto. Justamente de eso vamos a hablar hoy. Porque es algo que me está... No sé de qué vamos a hablar hoy. Eso es lo bueno de esto. Exacto. Nunca le comenté. Me dimos cuenta recién que nunca le dije qué carajo íbamos a hablar. Bien. Todas estas semanas... he estado mirando mucho las actitudes de la gente como respuesta a esta situación inusual. Y yo decía que era una psicosis colectiva lo que estaba pasando con el coronavirus. Bien, o sea, vos descartabas el virus como algo real o que algo que nos iba a llegar. Muy bien, qué tipo oculto. Y llegamos al final del podcast. No, bueno. Fin. Entonces me empecé a preguntar qué es una psicosis colectiva. Uh-huh. Y si ha pasado en otro momento algo como esto. En el episodio anterior, si se lo perdieron, se los recomiendo un montón, hablamos de otras pestes que hubo en la historia y cómo, de dónde salió la cuarentena, hablamos en realidad, de dónde salió la cuarentena y cómo se organizó la sociedad respecto a eso. Uh-huh. Y las cuarentenas más locas que pudimos encontrar. Las pestes más heavy. Exacto, pestes que te salían manchas negras en el cuerpo. Sí, pestes que se te caían los pedazos de cuerpo, básicamente. Exacto, se podrían y después te daba gangrena, una maravilla. Entonces, yo me quedé pensando, me imagino si pasara algo así ahora, cómo reaccionaría la gente. Bien. Se pondría loca. Entonces, tenía esa idea de que había una parte que había una cuestión de psicosis colectiva y me puse a averiguar qué era una psicosis colectiva. ¿Y qué es una psicosis colectiva? También llamada histeria colectiva o histeria en masa. Y todo esto dice que es un miedo que mucho creo que lo que nos ha pasado es cuando no podemos explicar algo y ponerlo de una manera racional, empezamos a llenar esos espacios que nos quedan con fantasía y con desinformación, que creo que es lo que nos ha pasado, este bombardeo todo el tiempo de noticias. Sí, la globalización nos jugó en contra esta vuelta. Exacto, creo que esta vez fue eso. Y un poco de lo que me decías vos, hay de esto de si es una psicosis o no. Entonces, vamos a ver casos de psicosis en la historia. Hay una que te aseguro que... Ay, no te voy a contar nada, pero está totalmente dedicada a vos. Totalmente. Ah, bien. Totalmente. Bueno. Ya me y gustó. les voy a... Sí. Y es más, les voy a empezar contando un caso de 1938. Uh-huh. ¿Vamos a ir en orden cronológico? Sí, pero primero este quiero que lo escuchen para que más o menos vamos entrando en clima de dónde vamos a llegar. Dice, un extraño suceso cuyas características llenaron a la opinión pública de inquietud. En Halifax, Inglaterra, 2 personas afirmaron haber sido atacadas por un hombre que portaba un mazo y hebillas brillantes en los zapatos. What? Unos días después... ¿De qué estamos hablando? ¿Qué año? Disculpame. 1938. Okay. Unos días después, otro ciudadano reportó haber sufrido un ataque del misterioso hombre al que apodaron The Halifax Slasher. Uh-huh. Pronto estalló el terror y las denuncias contra el misterioso atacante proliferaron entre la población. Se reunieron equipos policiales de vigilancia y las calles quedaron sumidas en el miedo.
tanto que muchos comercios cerraron y las personas que resultaban sospechosas eran atacadas por pandillas de vigilantes. Más o Cualquier- menos como la gente que odia a los que tienen coronavirus ahora. Exacto, los scratches que están habiendo. Cuando culparon a un hombre sospechoso de ser el verdadero Halifax Slasher, los ciudadanos reclamaron su condena a muerte, y fue entonces cuando las personas denunciantes comenzaron a admitir que se habían autoinfligido el daño, siendo negada la existencia del misterioso atacante. ¿Por qué? 9 de las 12 personas que habían denunciado daños reconocieron que esto no había sucedido, que llevó a estas personas de la población de Halifax a este comportamiento irracional. Y Decime, ahí es donde entramos en lo que es la en que psicosis colectiva. exacto. Lo Bien. que ocurrió en Halifax, al igual que en tantas otras partes del mundo, fue un episodio de histeria colectiva. La histeria colectiva es un fenómeno, uy, qué mal que estoy. Es un Se entendió, fenómeno, es un fenómeno, un fenómeno. sí, yo no soy un fenómeno. Es un fenómeno psicológico en el que existe una percepción amenazante y real, compartida por un grupo de personas que llegan a sentir los mismos síntomas físicos y a compartir las mismas ideas irracionales. Ok, Bien, pero en este caso vos no estamos hablando de nada ajeno a, por ejemplo, como ahora, que es un virus. Y en un momento llegó la psicosis o la histeria colectiva bien, del virus. Ahora estamos hablando de una persona. Yo no sabía eso. Que las personas bien. también podían infligir. No te vas a dar una idea de la cantidad de variedades de casos que hay. Ok, ok. Son muy, son muy divertidos. Voy creando, viste, así expectativas. En un comportamiento, para detallar un poquitito más, es un comportamiento obsesivo que se da en una colectividad. La histeria colectiva no es un hecho poco común y aparece en todo tipo de sociedades durante muchos momentos históricos, que ya vamos a ver. Aunque hay un gran desconocimiento por parte de la ciencia, es considerado algo así como un ataque de ansiedad en masa, una percepción distorsionada de la realidad que se experimenta en un contexto grupal y que llega a causar cambios y dolencias físicas en los afectados. Es como una especie ¿Sí? de hipocondría. Hipocondria, no sé cómo es el. Colectiva. Ajá. Claro. Eso. Lo particular es que en este caso no es una sola persona. ¿Hola? Sí, sí. Justo se cortó. No te Lo escucho. particular no es una sola persona. Y ahí entra lo que vos me decías antes. No es algo real, ¿sí? Como está pasando con el coronavirus ahora, sino que es algo totalmente imaginado. Pero ¿Sí? alguna vez el Halifax Slider, en este caso, existió. O sea, alguien atacó alguna vez. Hubo un. O ni siquiera hubo un primer asalto. No hubo un primer asalto. Ah, desde Fue cero una fue toda persona una que, mentira. claro, fue uno que lo dijo, entonces el otro se sugestionó y creyó lo mismo No. y se generó un pánico social y empezaron a perseguir a gente que creían que era, ¿sí? O No. sea, parte de una irracionalidad, ¿sí? Ok. Ahí es donde empezamos a encontrar la primera diferencia entre lo que es una psicosis colectiva y lo que está pasando ahora con el coronavirus. Claro, es algo Es real. algo totalmente irracional, ¿sí? Bien. Parte de ahí. Y lo peor es que termina generando cuestiones físicas. Claro, Ya claro. vamos a ver algunos ejemplos y se van a dar cuenta. Bien, aunque las causas no están claras, parece que los ambientes opresivos y estresantes pueden afectar esta estabilidad emocional de un grupo de personas que comienzan a experimentar las mismas sensaciones. Parece que cualquier persona puede experimentar histeria colectiva, aunque se habla de que las mujeres, bueno, sí que las mujeres son más propensas, pero es una cuestión muy sexista. Ahí no estoy tan de acuerdo. Pero entre lo que puedo averiguar, hay varios que decían que las mujeres somos más propensas a estas situaciones histéricas. Nada que ver, nada que ver. Pero lo que a mí me causó, me hizo más ruido, es esta cuestión de que un ambiente estresante y opresivo, como por ejemplo estar 30 días encerrado en tu casa, Sí. puede generar un alto nivel de ansiedad que desencadene en algo así. Bien, para que sea un caso de histeria colectiva, a veces se tienen que reunir algunas características. Síntomas que aparecen en personas no pueden explicarse por causas físicas, como enfermedades o intoxicaciones. ¿Sí? De repente están todos descompuestos y empiezan a vomitar o se desmayan. Bien, pero eso,
existe. O sea, me estás diciendo en este caso que sí, que existe, que pasa eso, que lleva a Claro. los mismos síntomas. Exacto. Por Bien. ejemplo, posesiones demoníacas, como las que pasan en los videos así de las iglesias evangélicas que están todos bailando poseídos. Y vos Sí, decís, sí, sí, que todos "Ay, tienen el mismo patrón de posesión. exacto, bueno, tiene que ver mucho con eso. Entonces, en realidad lo están sintiendo el dolor y, por ejemplo, el calambre o lo que sea, y lo Ujú. están sintiendo en serio. No es Sí, sí, invento sí. que lo tienen en... Estás hablando con un hipocondríaco, así que Ah, entiendo bien, perfectamente esto. no conocía tu faceta. ¿Viste? Mi Eso, faceta al pedo hipocondríaca, sí, sí, sí. eso me explica varias cosas de estas semanas. ¿Viste? Se juntó el hipocondríaco O sea, mi con peor la no creyente. apocalipsis podría ser un virus, así te lo digo. ¿Entendés? Ok, Porque o sea, la no creyente y el hipocondríaco. Qué es lindo dúo. buenísimo. Ahí tienen otro factor más para poder escuchar este podcast. Otro punto de Total, vista de X los, y de Y. total, los contrapuntos absolutos. Bien, las personas afectadas normalmente no se comportaban de esta manera antes del brote, o sea que es algo circunstancial, no es que te Ujú. venía doliendo la panza hace 3 meses, sino que es ahora. No se dan contextos grupales en los que deliberadamente se provocan los síntomas a través del convencimiento. ¿Sí? Es decir, que te están sugestionando para que a vos te descomponga. Por ejemplo, no sé, calculo que digan, bueno, y ahora la sopa tenía, no sé, bifes humanos, Ujú. qué sé yo, se me ocurre. Bifes Las humanos, me personas, encantó eso. sí, no sé. No, es que estuve viendo una película muy asquerosa respecto a eso y había canibalismo Menos anoche y mal me que no quedó... estabas viendo el cien pies humano, entonces. No, 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 no la he visto. Creo No que la no sé, no veas. sé. Bien, no lo haré. Las personas que experimentan el episodio de histeria no tienen un vínculo casual, sino que forman parte de una comunidad. ¿Sí? Tienen que estar relacionadas y conocerse, cosa de que eh, haya como un mayor poder de sugestión. Ujú. Bien, ¿estás preparado para escuchar los casos delirantes que te tengo? Oh yeah. Te vas a morir. El primero es la epidemia de baile de 1518. Posta, me estás diciendo. Posta. Decís epidemia de baile y se me viene a la cabeza, no sé, fiebre de sábado por la noche, disco Total, Stu, boogie. viste, cosas así. Claro, boogie. Ajá, Bien, de 1518, fíjate la época, y bien. dice, todo empezó en Estrasburgo, en la actual Francia. En julio de 1518, una mujer llamada Frau Trofea, no sé inglés pero no francés, así que perdónenme, Frau Claustrofú, Trofea, pongámosle. bueno, muy bien, empezó a bailar frenéticamente y sin motivo alguno, ni siquiera había música. En las, en las Habían calles, drogas. claro, en las calles de la ciudad durante 3 o 4 días. Al cabo de una semana se le habían unido unas 34 personas. Al Es pasar como un el mes, chavo, boludo. ¿Es, viste como el chavo cuando metían los dedos en el enchufe y venía el otro y se quedaba pegado? Decime que sí, no no, me dejes solo en esta referencia. sí, 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 me Ay, acuerdo, pero no. este es peor porque se sumaron alrededor de 400 personas que iban bailando sin razón por las calles. Algunos murieron por cansancio, Nah, bueno, ya es el colmo de la boludez. Es que por no comer, La Francia antigua tenía todas esas pelotudeces. Estaban muy aburridos los franceses. que es fantástico, morirte bailando. Vos decís, ahora nosotros vamos 2 horas al boliche y te duele hasta el pelo. Ujú, sí, sí. Te levantás el otro día que es un residuo de ser humano. Bueno, estos estuvieron más de una semana bailando y algunos se murieron de hambre y otros de un ataque cardíaco o de cansancio. Dicho evento se registró en las crónicas locales, sermones eclesiásticos y otras notas de la época. Nunca se supo qué lo causó. ¿Y cómo terminó tampoco? Terminó abruptamente, seguro. Y sí, entre los que se fueron muriendo, se murieron de hambre. Y acá tenemos uno más conocido, se me salió la S. Conocidos, Ajá. soy Apus. Los juicios de Salem en 1692. Sí, La de las clásico. brujas. Ujú. Bien, esto es un caso de histeria colectiva. Se lo puede llegar a considerar. En el pueblo de Salem, en Massachusetts, Estados Unidos, 4 adolescentes empezaron a sufrir. Pues sabes que me trae porque yo pensé, hasta hace no mucho, que escuché otro podcast, que vos escuchás también, Ujú. que Salem estaba en Europa. No, no, no. Y esto
Y esto fue en Estados Unidos. Claro, 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 fue en Estados Unidos, sí, Dios sí, mío. sí. Y porque Bien, acordate que si hubiera sido en Europa, o sea, la cacería de brujas inicia justamente en Estados Unidos porque acordate que lo que llega a Estados Unidos es la parte ultra mega sí, conservadora de total. Europa. Yeah. Entonces, capaz que en Europa hubiera pasado un poquito más desapercibido el tema brujas. Claro. En este caso, hice 4 adolescentes empezaron a sufrir violentos ataques convulsivos y a reportar que sentían como si las pincharan con trinches. Este es el tipo tridente del demonio. Ujú. Este suceso, aparentemente inofensivo, desembocó en acusaciones de brujería que derivaron en audiencias, juicios y la ejecución de 20 personas, 14 de ellas mujeres, y la muerte en prisión de 5 personas más. El episodio ha sido calificado como uno de los más notables casos de histeria colectiva. Era una época donde si señalabas a alguien de bruja, directamente la mataban o la Claro, encarcelaban. No había objeción. sí, tengo, según recuerdo del caso, empezaron a acusar gente que era que las había inducido a eso, entonces Ujú. estaban poseídas y bla, bla, bla. Bien, religión. Este te va a encantar, pero todavía no llego el que te tengo preparado, te vas a La morir. pizza de resistencia. Sí, 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 es el mejor para vos. Pero este te va a gustar mucho. En 1938, la Guerra de los Mundos. Ah, ese es excelente, Es boludo. Sí, fantástico, no, es no, no, eso maravilloso. es una de por qué fue de Orwell, ¿no? Sí, sí, Ah, sí, bueno, sí. por eso lo amo tanto. O sea, un genio el Bueno, tipo lo que hizo. para los que han visto la película de Tom Cruise, ¿sí? Eso está basado en un libro y el tema fue que a eso lo contaron por la radio. Ahora lo cuento bien. Dice, las vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial, o sea que la gente ya estaba bastante sugestionada y de un clima de miedo, el genio, por no decir el pícaro, por no poner otro título, Orson Welles, sembró el pánico al transmitir una adaptación radiofónica de la novela de ciencia ficción, La Guerra de los Mundos, de Wells. Ujú. Son parecidos, uno es Welles y el otro es Wells, la cual muchos tomaron por cierta. Así las radiodifusoras recibieron una lluvia de llamadas telefónicas reportando luces en el cielo y un olor a gas en el ambiente. La gente empezó a salir a las calles y a abandonar sus casas, por lo que se despacharon patrullas para contener el caos, lo cual sirvió para avivarla, porque la gente se asustó más al ver la policía. Claro, Bien. Los claro, que lo no que hizo, conocen, en realidad Orson Welles avisó antes de empezar la transmisión de la total, Guerra de los Mundos que era ficción. que era ficción. Nada más que la gente no agarró del principio. Vos imagínate, Muy sintonizás bien, la radio y te encontrás a la mitad de un tipo diciéndote que bien. llegan los extraterrestres. Bien, yo sabía que ibas a conocer esa ñoña. Sí, obvio, ¿Viste? obvio. Soy la única. Bien, claro, creo que estaba, no sé si había otro programa y de ahí cambiaban de radio o algo así que la mayoría de la gente no escuchó al principio y pensó que era una noticia de verdad. Ujú. Sí, Gente, incluso lo quisieron, lo amenazaron de muerte a Orson Welles y todo porque... eh, en serio, sí, 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 porque el chabón había engañado a la mitad de un país. se pegaron un cagazo a la puta madre. Ahora todo seguro alguno está escuchando decir, ¿cómo puede ser tan pelotudo de creerse eso? Para los Nosotros ahora curiosos, tenemos un está en montón de mail. YouTube. En YouTube está la transmisión completa de Orson Welles de la Guerra Claro, de los pero Mundos. contextualicen un poco y piensan que en ese momento el único medio masivo de comunicación que había y que era como lo más, era la radio. Ujú. Entonces la gente, si bien había en radionovelas, esta como dice Juan y la agarraron no al principio y se pensaron que era una noticia de verdad. Entonces es como si ahora ustedes prendieran la televisión y en todos los canales están hablando las 24 horas del coronavirus. Ujú. Se iba de tema. Pero sí, te terminás, o sea, creyendo todo lo que dicen porque decís todo el... Bueno, más o menos bien. Sí, lo que sería un grupo de tías y familiares hoy en día cuando comparten 1500 noticias falsas que las tías se creen. Tal cual. Bueno, genera lo mismo cuando vos te crees que, no sé, poniéndote bicarbonato de sodio en la garganta, haciendo gárgaras de bicarbonato de sodio, no te va a entrar el coronavirus al cuerpo, Ujú. es más o menos lo mismo. Es lo mismo, sí, sí. Yeah, me salió la maldad de adentro. Disculpa. En, en 1938 también tenemos la tragedia del cine Overdad.
Esta historia aconteció en abril de este año en Sao Paulo y tuvo un final trágico. Sin embargo, comenzó de una manera curiosa. De acuerdo a los informes del lugar, el pánico se apoderó de una de las salas del cine por un grito de fuego. Sin embargo, nunca hubo ninguna señal de incendio. Muchos atribuyeron el incidente a cierto momento de la película en que dos aviones chocan, lo que habría motivado el grito de un espectador, incluso sin señales de humo. La sala repleta de los niños fue invadida por la histeria colectiva. No. Yeah. Posta, boludo. Lo que dio lugar a decenas de personas fueran pisoteadas en un trágico desenlace de 30 muertos. No. La versión de la... brasilero diciendo fuego, fuego. O diciéndole al amigo, mirá la joda que voy a hacer. Fuego, fuego. Y el quilombo que armó. Fueguiño. Fueguiño. No, sabes que acá voy a hacer un paréntesis y voy a contar algo patético que no tiene nada que ver. Todos estos días me lo he pasado jugando al Uno con mis amigas a la noche, en línea. Ah, bien. No. ¿A qué viene esa anécdota? A que somos 3 y siempre nos falta uno, entonces invitamos a cualquiera de los que está conectado y anoche terminamos hablando con un brasilero. Ajá. Y haciendo como que sabemos portugués. Bien. Fue guiño. Y lo sacamos como 8 años de encima. No, fue un desastre. Sí, fue guiño. Es una menina muy bonita. Cualquier cosa. En fin. Volvamos a la historia oficial de la policía, que fue un poco diferente, dice. Pero no cambia la desproporción entre la realidad y la reacción del público. De acuerdo con la conclusión de los investigadores, uno de los niños sintió un fuerte dolor de estómago durante la película y después de varios intentos desesperados por encontrar la letrina, el niño decidió ir al baño solo. A pesar de que no consiguió llegar a su destino a tiempo, básicamente se hizo caca encima, en el camino siguió hasta el sanitario, donde las luces estaban apagadas. Al ver un montón de papeles, decidió hacer una especie de antorcha para visualizar el lugar. La puerta abierta permitió que un espectador divisara la llama. Entonces él habría gritado, causando pánico por todo el lugar. El fuego nunca existió, pero las consecuencias tuvieron que fueron unos 30 muertos. O sea, el fuego existió, pero era controlado y... En realidad no sé si esto es histeria colectiva, porque... es más bien pánico, pero bueno, nada. Pero era gracioso. Bien, vamos a otra medio particular, vamos a una más rara. Seguimos en orden cronológico. En 1962, la epidemia del insecto de junio. ¿Del insecto? Ajá. En una fábrica textil estadounidense, un grupo de aproximadamente 60 mujeres aseguraron haber sido mordidos por un insecto misterioso y reportaban sentir adormecimiento, mareos, náuseas y en algunos casos vómitos. Los medios cubrieron la supuesta epidemia y los servicios de salud de Estados Unidos acudieron a investigar el caso. Conclusión, histeria masiva, pues si bien algunas mujeres en efecto mostraban picaduras de un insecto, la mayor parte de ellas no tenían muestra de ninguna afección física. Lo que yo no entiendo es el primero, digamos luego que no sé, el paciente cero, ¿no? ¿Qué lo lleva a decir algo que no pasó? ¿Y qué poder de convencimiento tenés que tener para que empiece una histeria colectiva? Que siempre hay un pelotudo y alguien que le da miedo. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, ¿cuál otro que va a comprar lo que vos haces? Sí. Claro, por ahí que no está bien de la cabeza y el otro se lo cree y genera un efecto en cadena de lo más básico del ser humano, que es el miedo. Uh-huh. Bien. ¿Está tomando agua, Juani? Sí, se escuchó cuando viene el vaso. No estoy yendo al baño, estoy tomando agua. Bien. Esta está buenísima. En 1963, la epidemia de risa en Tanganyika. Yeah. Una niña... Si el pueblo se llama así, yo también hubiera tenido una epidemia de risa. Es de Tanzania. Es Tanganyika, sí, sí. Una niña contó un chiste en un colegio de niñas de Kayaya, uh-huh, en el actual territorio de Tanzania. Y el grupo de niñas que la rodeaba empezó a reír. Las risas iniciales se convirtieron en ataques de risa que ya ni siquiera obedecían al chiste original, básicamente cuando estás tentado, claro, los cuales se contagiaron a toda la población escolar. Bueno, pero ¿por qué? Ahora estamos todos pensando como cuando nos reíamos como estúpidos en la escuela y los profesores se enojaban. Exacto. Bien, el tema es que acá no quedó ahí en simplemente la estupidez adolescente tradicional,
estándar, las niñas llegan a su casa y les contagiaron la risa a los padres, quienes también empezaron a reír sin control. La escuela, No. acá me parece que estoy dando una malísima idea porque la escuela tuvo que ser cerrada, pero era tarde. Las áreas cercanas a estas ya estaban contagiadas por la epidemia de risa y en pocos días los pueblos vecinos reportaban ataques incontrolables de risa. La epidemia duró unos 18 meses. 18 meses cagándose de risa. Yo quiero saber cuál fue el chiste, boludo. No sé, que no nos pasen, tal Claro. cual. Pero imagínate la pelotudez. ¿Cómo Sí, te la va? verdad que sí. Muy aburrido, Tanganica. Y acá viene la que es para vos. Ok. Lo agregué para mí, no sé si es tan así, pero cuando lo dije, esto lo tengo que poner porque es para el A ver. Juani. Y cuando hagas la edición de esto, quiero que le pongas la música que corresponde. Ok. La Beatlemania. Ah, sí, fue. Sí y no. Sí, fue histeria colectiva y no. Bien, sí, la pusieron como fecha 1963, para mí es algo un poco más amplio, pero bueno, necesito que me, Es que que me fue el pongan la boom. música Sí, acá. sí, Twist and 1963, Shout, está bien. necesito que esto arranque con Twist and Shout. Ok, A ver, espero que no ¿qué hay? nos baje YouTube. Bueno, poné 7 segundos y corta. Bien, la Beatlemania es un término que se utilizó durante la década de los años 60 para describir el intenso frenesí mostrado especialmente por los jóvenes adolescentes dirigidos a The Beatles en los primeros años de su éxito. Era algo nunca visto, ¿viste? Es que Hay sí, una sí, sí, cosa fue algo que al final ya ni se sabía por qué era así, porque ni siquiera era por la música. sí, ¿viste? Cuando salían las charlas y decían, Sí, 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 fue la verdad que sí fue una histeria colectiva. Encaja perfectamente en esto. bien, el 13 de octubre del año que estamos situados, 1963, Ujú. en el exterior de Palladium, los seguidores bloquearon las calles y se desparramaron hasta la otra calle, parando el tráfico. Los fans del público gritaban sin parar de manera histérica y desenfrenada y muchas chicas se desmayaron. La adulación a los fans a los Beatles fue la que indujo a los periódicos al día siguiente a acuñar el término Beatlemania, Ujú. acontecimiento que se destacó en el último noticiero de ITV como un fenómeno nunca visto con tal magnitud. Tenemos que ver también que es la época donde aparece la televisión, ya tenemos otros medios masivos, Y entonces, fue la misma Beatlemanía la que hizo que los Beatles dejaran de tocar en vivo, ¿sabías? no, cuéntame, de este Porque ¿sabes qué pasa? sabía que me iba a gustar, sí, sí, sí. Y me tocaste el punto, el talón. Me Ah, tocaste el sí, sí, talón. sí. En el 65, 64, mitad de la carrera de los Beatles, no era como ahora tocar en vivo. O sea, se tocaba con los mismos equipos de música con los que se tocaban en los estudios, amplificados con parlantes horribles. O sea, sonaba feo, ¿entendés? Y ellos deciden dejar de tocar porque la gente gritaba tanto que ya no escuchaban lo que ellos tocaban. E incluso hay cuando tocan en el estadio Shea, así en el estadio Shea, en Estados Unidos, ellos, mirá los videos después en YouTube, empiezan a tocar con los codos, el teclado, ya no tocan directamente porque la gente no los escucha, directamente gritan. Entonces ellos decidieron no tocar más en vivo. Era Mira, al pedo tocar en vivo. Y desde ahí hicieron álbumes de estudio, nada más, nunca más tocaron en vivo hasta que tocaron en la azotea. mira, no sabía eso. Sí, sí. Bueno, dice que en realidad esto se empezó a desencadenar la primera vez que visitaron Estados Unidos, Ujú. Exacto. que ya tenían fama, pero con la presentación en Estados Unidos se funde la música por todo el mundo, entonces todos se quieren vestir como ellos, y bueno, empezó la locura, que también la muestran en la película A Hard Day's Night, A Hard Day's Night. que Ujú. sí, la he visto, quédate tranquilo Bien, que se la bien. bien, que los muestra huyendo de los fans en el concierto que vos decís, en el Shea Stadium. Ujú. Así que, bien. Es un momento de histeria masiva, dice que ahora se ve, pero no con tanta intensidad, y es verdad. O sea, vos ves que las minas gritan todo, pero eso era Sí, no, como. no, no. Era a otro nivel, completamente a otro nivel. Era la adolescencia. Puede ser la histeria colectiva adolescente, es donde más se dio, fue en ese Sí, sí, caso. sí. Bien. Acá vamos a dejar a los Beatles. Si querés agregar No, algo más, no, yo mentira, sé que dale, sí, sí. podríamos hacer un podcast de 5 horas vos hablando de los Beatles. Bueno, esa la tenía para vos, no te la esperaba.
No te No, lo no, para esperaba. nada, me sorprendiste. Te gustó. Bien, ahora me voy a ir al carajo porque vamos a hablar del coro. Coro Del con K. Coro con K. coro con K, bien. Bien. Tiene que es una cuestión cultural y es el miedo irracional a que los genitales se retraigan o reduzcan. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Estamos muy muletilla de bienes. Es Sí. algo que se viene sufriendo en forma de histeria colectiva desde el año 300 antes de Cristo. ¿Sí? Ujú. Es muy frecuente en África y Asia y está relacionado con una ansiedad grave frente al miedo a la muerte o a la pérdida de la capacidad sexual. ¿Tiene un rango etario eso? Porque me vuelvo loco. O sea, si les pasa a los viejos, bueno. No, Sí, porque es sí. colectivo. Ah, claro, ¿Por claro. qué? ¿Por qué está puesto en esta época? Porque uno de los brotes más recientes de esto fue en Singapur en 1967, cuando más de 1000 hombres intentaron evitar la retracción mediante abrazaderas y clavijas. Me estoy imaginando a más de un oyente agarrándose el amigo con cada expresión de dolor. Mirá vos. Bien, Entonces ahora aunque entiendo mucho por qué dicen que los asiáticos son los de pene chico. Mirá sí, vos hasta dónde llegó la histeria. pero ha pasado en África también y África tiene otra fama, Sí, absolutamente. así que no sé. Y No sé en qué entonces parte de esto ha África. sido los que tienen el miedo de perder lo poco que tienen y los otros los que tienen el miedo de perder lo mucho que tienen. Debe ser, los extremos. Aunque no Claro. se saben en qué parte de África, porque hay una etnicidad bastante importante y variada. Sí, sí, a lo mejor ha sido en la parte blanca de África. Bien. Y dice que aunque algunas mujeres lo padecen, es más común en hombres, especialmente en aquellos que pertenecen a una sociedad que determina su valor según su capacidad Ujú. reproductiva. Bien, que no sería la nuestra. No, no. Bien, vamos, ahora nos acercamos mucho más. En el 2001, el hombre mono de Nueva Delhi. Ok. El 31 de mayo de ese año, la policía de Nueva Delhi empezó a recibir reportes de una supuesta criatura parecida a un mono, que aparecía en las noches y atacaba a gente mordiéndola o arañándola. Los testimonios variaban. Algunos describían una criatura de 1,20 m de estatura y cubierto de pelo, mientras que otros hablaban de un ser de 1,80 m, con casco metálico y boca de lobo. ¿Qué vos No, decís? un super mono. La flasheada. Mal. Además de unas 15 personas que reportaron haber sido arañadas o mordidas por dicha criatura, 2 o 3 personas, dependiendo de la fuente, murieron tras haber saltado de un edificio, presas del pánico por la supuesta criatura. Desde luego, jamás se encontró al hombre mono ni ninguna prueba concreta de su existencia. Me encanta el desde luego, como diciendo, es una pelotudez atómica. Claro, o sea, nunca encontraron pruebas de nada. Sí, pero ¿por Eh, qué? I want to believe. Me gustaría creer en un hombre mono lobo con casco metálico. Es muy bueno, hardcore, boludo. en otro que no lo incluí, pero leí por ahí porque era muy guarro y neomorbix, pero bueno, ya fue, lo voy a contar. Eh, Contaba un caso de una mujer que se despierta a la noche y el marido se levanta a hacerle la mamadera al bebé y Ujú. la mujer de repente, no sé qué, flashea y lo ve como si fuera el demonio, entra en pánico, empieza a gritar el demonio, el demonio, el demonio, se levantan los padres y lo ven al tipo como si fuera el demonio, lo empiezan a atacar y lo tiran por la ventana y entre todo el bardo que se armó, terminó muriéndose el bebé. O sea, no, No, flashearon todo que el tipo era el demonio. qué áspero, boludo. ¿Y qué era? El tipo preparando la mamadera para el bebé. No, no, qué áspero. Sí, no me acuerdo por dónde lo leí entre todo lo que estuve Mm. leyendo. Ok. Pero un delirio, sí, se maquinaron todos entre, no sé, la mina se habrá levantado dormida y flasheó. Bueno, vamos a uno un poco más místico. Ok. En el, más cercano todavía. En el 2006, el agua dulce de Bombay. El Mahim Creek es uno de los ríos más contaminados de la India, como la mayoría de los ríos de la India, que son una reverenda mugre, Sí. porque Como tiran de toda la todo India. hasta los... No, mentira, Exacto. mentira. Y si tiran hasta los muertos en el río, Ujú. En ¿sabes? el O sea, Ganges. Sí. exacto, en el Ganges tiran a los muertos, ahora ya creo que está prohibido, porque era un asco. Y que recibe toneladas de residuos orgánicos e industriales diariamente, como todos los ríos de la India. Pero el 19 de agosto del 2006, sin motivo aparente, la gente empezó a decir que las aguas del Mahim
se han vuelto dulces y cientos de personas empezaron a acudir a las orillas de dicho afluente para beber la dichosa agua dulce. Qué Es como asco. decir que el riachuelo se curó. Claro. Una boludez así. En pocas horas corrió el rumor de que las aguas de la playa de Tejal también se habían vuelto dulces. Las autoridades sanitarias advirtieron que los riesgos de beber agua contaminada, el riesgo de tomar esa agua contaminada. Al día siguiente, las aguas volvieron a ser saladas de nuevo. Aunque hay ciertas teorías para explicar físicamente el fenómeno, es probable que todo se debiera a psicosis colectiva. O sea, Sí, un boludo dijo, esto se puede tomar, y dos dijeron, esto se puede tomar, y todo un bueno, pueblo fue a tomar agua. exacto, imagínate el nivel de sugestión y del poder de la mente para creer que lo que estás tomando es dulce. Sí, sí. ¿Entendés? Y de crear, es lo que hablábamos al principio, estos efectos físicos de que les dolía como a las minas que creían que las habían picado, Ujú. de imaginarse picaduras, insectos, vómitos, o sea, el poder de la mente es muy importante. Ojalá mi mente tuviera el poder de hacerme adelgazar, pero Totalmente, boludo, no de sanar. estaría, exacto, no estaría pasando y menos en esta cuarentena. Y esta la puse por ridícula nomás. Ok. Y es la última. En el 2006, la epidemia de fresas con azúcar. En el 2006. Ujú. Muy acá, ¿eh? Sí, No me en acuerdo. Cuente. fresas con azúcar. No es que se intoxicaron comiendo fresas. En realidad sería morangos con azúcar. Ah, qué raro. Bien, era una telenovela juvenil portuguesa muy popular a mediados de la década del 2000. Calculo que sea como el rebelde güey de Brazuca. Bien. Pero en mayo del 2006, esta popularidad derivó en un caso típico de histeria colectiva, cuando más de 300 adolescentes portugueses, era en Portugal, no en Brasil, Ah, bien. Bueno, de, pero hablan de lo mismo, así que. claro, obrigado, de 14 escuelas, o sea, más de 300 pibes de 14 escuelas reportaron síntomas similares a los que sufrían los protagonistas de la teleserie. No. Erupciones cutáneas, o sea, alergia. Ujú. Se brotaron, dificultad para respirar y mareos. Ante los reportes, las escuelas tuvieron que cerrar, no obstante, tras una revisión médica de las jóvenes, determinaron que fue todo psicosomático. No. Y la flashearon las pibes. Pero ¿a qué nivel? Nivel Dios. Mal, mal. Mansa novela, te digo. Bueno, a ver, ahora te pregunto, ¿qué patrón notaste entre todos estos casos divertidísimos que te he contado? ¿Qué patrón? No sé en qué El sentido. de los Beatles, en realidad, la histeria pasa por ponerse como loco, pero no hay un factor miedo. Lo puse porque era gracioso. Ah, el factor Pero miedo, decís vos. sí. Bueno, en realidad el del agua tampoco habría miedo, habría, no sé. Deseo, más que miedo, porque Sí, deben pasa tener. Y pasa ganas más que de. nada entonces por justamente por grandes deseos humanos. Entonces ya sea un deseo en este caso como el agua, o en el deseo de creer en algo totalmente sobrenatural, y también mucho en el miedo, obviamente. Yo Yeah. tengo miedo de ser atacado por un hombre mono con casco metálico, y lo veo Y en todos no. lados. Exacto. Exacto. Creo que ahí es donde yo encontré el punto de, de inflexión entre esto que nos está pasando ahora y los casos que conté. Y también porque le pregunté a una amiga que es psicóloga. Ah, bien. O sea, que en los casos de psicosis colectiva hay como cierta irracionalidad, o sea, hay algo que no está y desde ahí se generan consecuencias físicas. Ujú. Que en este caso, creo que con lo que está pasando con el coronavirus, hay un miedo, el peligro está, ahí está la diferencia, el peligro está, la enfermedad está, pero lo que ha pasado es que mucha gente ha actuado de manera irracional o exagerada respecto a eso. Sí, en vez de que el miedo haya infundado las pautas para cuidarnos, ha infundado, por ejemplo, este odio que está empezando a salir ahora hacia las Exacto. personas infectadas. En vez de, qué sé yo, generaron, bueno, me voy a cuidar, me quedo Ujú. en mi casa, no hago estupideces y hago todo lo que tengo que hacer y trato de bajar los niveles de ansiedad, no.
se desencadenó en casas de brujas a vecinos que podían o no tener la enfermedad, en cuestiones muy locas de, no sé, de hacer barbijos con glicerina, cosa que no sirve. Sí, en San Juan ir a apedrear la casa del primer infectado. Cosas así que escapan, parecen cosas graciosas, escritas a propósito, pero no lo son. No, la que se puso la esponja en la boca. Ah, no la vi esa, qué genio. No, ¿Qué no me has visto. pretendía? Jodeme que no has visto la foto de una mina en moto con una esponja de la cocina en la boca. No, ¿qué pretendía? Que le filtrara el aire, ¿Qué no sé sé. yo? No sé, pero se va a agarrar cólera si solo estuvo puesto en la cocina, no sé. ¿Me entendés? Ahí es cuando, ahí va la cuestión de irracionalidad en donde se tocan estas cosas y por eso parecen similares. Pero no lo son en el hecho de, como decía, existe. ¿Me entendés? El peligro está, el tema es que la gente está haciendo cualquier cosa por miedo a eso. Y porque se manija las 24 horas con la noticia, entonces terminás como muy asustado. Y haciendo cosas como, no sé, ponerte una botella recortada en la cabeza para evitar el contacto. Porque simula las máscaras que usan los médicos, sí. Claro, envolverte en bolsas. Uh-huh. No, las cosas que hemos visto estos días han sido como Y las que muy vamos locas. a ver todavía, boludo. Espérate que se termine la cuarentena. Ay, Dios mío. Bueno, veremos qué será de nosotros y de este podcast la próxima semana. La semana que viene todavía vamos a estar en... cuando salga... Ya volvimos. Claro, exacto. Me estaba confundiendo de día. Ya claro, vamos a estar... cuando salga ya va a haber... ya no va a existir la cuarentena, pero sí vamos a grabar nosotros en cuarentena. Claro, ahí está. La semana que viene, cuando salga este episodio, vamos a estar en cuarentena. Y cuando volvamos a grabar, vamos a seguir en cuarentena, pero se va a escuchar. Dice un despelote. Lo importante de todo esto es que nos van a escuchar el martes. Uh-huh. Y desde el lunes ya lo vamos a estar subiendo en todas nuestras plataformas. En YouTube, por favor, síganos. Denle a seguir, compártanselo a los amigos. Si les gusta más escucharlo simplemente y no gastar datos viendo la imagen, lo tienen en Spotify. Y si no quieren pagar Spotify, tienen iVoox, que es gratis. Y lo pueden descargar y hacer lo que quieran con iVoox, que es muy grosa. Nos pueden encontrar ahí, también como @que dije podcast en Instagram. A vos como @paulipietra en Instagram, a paulipietra en Facebook, a mí como @juan.carpe en Instagram, Juan Carpe en Facebook. Salimos los martes por el Endolotudo todavía. Sí, no salimos a ningún lado porque estamos en cuarentena. Exacto. Así que bueno, cópense, compartan, manden el link por WhatsApp a sus amigos, familiares, dejen de mandar noticias del coronavirus y manden más que dije podcast. Exacto, ese es nuestro mensaje final y les mandamos un abrazo grande, les queremos. Despedite, Juan. Un beso, gente. Encima lo cagaba. Lo cagaba peor. Un beso, gente. Chau. No, sepan que en realidad el que pone orden acá es él que pone orden. Ah, claro, así que nos vimos. Chau. Chao, gente.